El BMW Z1 es el primer Z de la marca y el primer Roadster desde el 507 de los años 50. La letra Z es la inicial de la palabra Zukunft, cuyo significado en alemán es futuro. Su desarrollo fue llevado a cabo por la subsidiaria BMW Technik GmbH, liderada por el ingeniero Ulrich Beth, división creada en el año 1985 para ejecutar desarrollos en el área de tecnología del automóvil que replantearan los conceptos básicos de diseño automotriz y marcaran tendencias. El Z1 nació como un prototipo, pero su presentación a la prensa en el año 1986 tuvo un éxito tal que en noviembre de ese mismo año se decide enviarlo a una cadena de producción en serie no automatizada, con un objetivo de armado de 5 autos por día. Dado que el objetivo del proyecto nunca fue la producción en serie, y para que el proyecto fuera económicamente viable, se decidió tomar el 325-30 como base, del cual reutilizó su motor, caja de cambios, elementos de suspensión delantera, entre otros. La carrocería de materiales termoplásticos reciclables iba montada sobre un chasis monocasco de acero galvanizado. Su moderado peso, conjuntamente con el potente motor, permite al Z1 acelerar de 0 a 100 en poco más de 7 segundos y alcanzar una velocidad de punta de 230 km en la hora. El diseño totalmente distinto a los BMW de la época, los materiales utilizados, las puertas de apertura vertical que se introducen dentro de la carrocería y el deflector de aire trasero son indicios claros del fin innovador del proyecto. Pero el Z1 también introdujo otras innovaciones no tan visibles, pero no por ello menos importantes, como la suspensión trasera Z, cuya configuración posteriormente fue utilizada por otros modelos de BMW, que conjuntamente con una estudiada aerodinámica tuvo como resultado un comportamiento dinámico excepcional. Presentado al público en el Salón de Frankfurt de 1987, comenzó la entrega a los clientes en 1989 y su producción se extendió hasta el año 1991 con un total de 8.000 unidades producidas.